Buen día, hermanos. En estas semanas estaremos viendo temas sobre la resurrección de Jesucristo. Este tema se partió en dos. Hoy vamos a ver la parte número 1 y lleva como título Detalles de la resurrección de Jesús. En este tema viene una pregunta rompehielos que dice: ¿qué diferencia ha marcado en tu vida el que hayas creído que Jesucristo vino al mundo, murió y resucitó? Esta es una pregunta muy importante en la cual pueden participar los integrantes de su grupo, y ahí ustedes se darán cuenta que hasta dónde saben sobre la resurrección de Jesús, qué ha significado para ellos el creer que Cristo murió y resucitó. En la pregunta, en el versículo base, viene Juan 11:25, que dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es muy importante el saber que la resurrección es Jesús y el que cree en él vivirá. Entonces, vamos al profundiza. En el profundiza vamos a estar explicando la importancia sobre la resurrección de Jesucristo. Viene una pregunta muy importante y trascendental, que aquí lo que se enfoca es que Cristo venció a la muerte. Y la pregunta es: ¿cuál es el significado de la resurrección? Entonces vamos a ver que la resurrección de Jesús es la victoria que tuvo sobre la muerte, sobre nuestros pecados, y que con esto nos da una nueva vida para vivirla aquí y ahora. Una vida en abundancia, donde la paz y el gozo del poder de Jesús es acercarnos al Padre, el saber que nuestra vida no termina aquí y que tendremos una vida eterna junto a Él. En esta primera parte del estudio sobre su resurrección estaremos abordando las pruebas infalibles de este hecho. Es importante que como creyentes las tengamos en cuenta y enseñemos a los demás sobre ello. Vamos a estar viendo las pruebas infalibles de la resurrección de Cristo. Y en el punto número 1 dice así: fue anunciada por los ángeles. Y esto viene en Mateo 28:6. Dice: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. En este punto vamos a ver que un ángel anunció a dos mujeres que fueron a buscar la tumba de Jesús, llevando hierbas aromáticas para ungir el cuerpo. Entonces el ángel se apareció y fue el primero que anunció que la tumba de Jesús estaba vacía. Vamos a leer Marcos 16:6, que dice: mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces aquí los ángeles le proclamaron la tumba vacía. Gracias a la resurrección de Jesús podemos hoy acercarnos confiadamente a Él y estar bajo su gracia. Esto viene en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces estamos nosotros bajo la gracia del Señor, de que Él está resucitado y está a la diestra de Dios. Pasemos al punto número 2. Jesús también había anunciado su resurrección, y esto viene en Lucas 24:6. Dice así: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Jesús les estuvo preparando anticipadamente a sus discípulos lo que iba a suceder, anunciándoles de su muerte y resurrección. Sin embargo, ellos se olvidaron de eso y el ángel les tuvo que recordar. Veamos Mateo 28:19. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que les encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces,
Hoy nosotros nos es necesario estar recordando sus promesas en los momentos de tribulación. Es fácil olvidarnos cuando tenemos conflictos, tenemos problemas, estamos en tristeza de las promesas de Dios. Entonces es importante el estar recordando que Dios está con nosotros y que tenemos a un Dios vivo y no estamos solos. En Lucas 24, del 7 al 8 dice así, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras. En estos dos versículos estamos confirmando lo que Dios les dijo a ellos cuando estaban lo que Dios les había anticipado a ellos de que la escritura se tenía que cumplir, de que Él sería crucificado, pero que resucitaría el tercer día. En el punto número 3 dice, la guardia en la tumba. O sea, esto viene en Mateo 27, 66. Dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. La guardia ante la tumba es el punto más importante, porque ahí vamos a ver las pruebas infalibles de que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque en Mateo 27, de 63 al 64 dice así, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, que no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Aquí la importancia es que los guardias sellaron la tumba muy bien para que no fueran a robar el cuerpo y luego anunciaran que resucitó. Ellos no creían en la resurrección. Entonces ellos pensaron que sellando muy bien la tumba se iban a evitar que robaran el cuerpo para que luego anunciaran que él había resucitado. En Proverbios 21:30, en la Nueva Traducción Viviente, dice, no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. Pero pues la soberanía de Dios tiene que ser así. Lo que Él había dispuesto, eso iba a suceder. Entonces, para que no hubiera dudas, tenía que pasar así, que ellos cerraran bien esa tumba para que se fuera creíble que Él había resucitado. Si no, pues y podían pensar que lo habían robado y que era falso que había resucitado. Vamos al punto número 4. Dice, las huellas de su cuerpo. Dice Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y pues aquí se habla de que Jesús se presentó en un cuerpo vivo, con las huellas infalibles de la crucifixión. Era necesario que Él se mostrara ante sus discípulos para que no quedara dudas de que era Él. En Juan 20:20 dice, cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En Lucas 24, del 45 al 46, dice así, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Aquí está confirmado las palabras con estos versículos bíblicos donde Él les muestra que estaba escrito y que tenía que pasar así, que Él muriera, fuera crucificado y que resucitaría al tercer día.
En el punto número 5 dice, se presentó resucitado. Ante muchas personas. Esto viene en Hechos 1 al 3, en la Nueva Versión Internacional. Dice, era necesario que Jesús se presentara, voy a leer el punto 5, dice, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Era necesario que Jesús se presentara no solo a sus discípulos, sino a mucha gente más, hablándoles del evangelio, pues si sus discípulos se mostraron temerosos y tímidos cuando Él se presentó, creyendo que era un fantasma, y tuvieron que tocarle para cerciorarse, ¿cómo los demás se verían afectados si Él no se presentaba ante ellos resucitado como una prueba infalible de que Él estaba vivo? En 1 Corintios 15:6 dice así, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora nosotros por fe en Jesús vamos a alcanzar también esas promesas de la resurrección, porque Él fue el primero en resucitar y nosotros también resucitaremos juntos con Él. Es importante aquí también decir sobre lo que estaba escrito, que Él les había hablado a los discípulos en Galilea de que Él moriría y resucitaría, porque Él, como había prometido resucitar, les había dicho eso a sus discípulos. Por eso los guardias habían hecho eso de sellar bien su tumba, porque Él había proclamado que iba a resucitar. Entonces Jesús tuvo que abrirles el entendimiento a sus discípulos para que recordaran aquella palabra, aquella escritura donde Él les decía que iba a resucitar. Entonces, aquí ya vamos al cierre, que dice, Jesús, que resucitó de los muertos, es el único que nos puede limpiar de todo pecado, pues Él solo pagó el precio que el Padre exigía para nuestro rescate. Solamente a través de Él tenemos el perdón y la justificación para entrar directo al reino de Dios, siempre y cuando lo busquemos en arrepentimiento y lo recibamos como Señor y Salvador. Esto viene en Romanos 10:9, que dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué tan importante es el creer y el confesar que Jesús es el Señor y que si Él resucitó, Él nos levantará a nosotros también? Entonces vamos a la oración que dice así: gracias, Señor, porque con tu sacrificio en la cruz perdonaste nuestros pecados y con tu resurrección venciste a la muerte para siempre, porque sellaste una alianza de amor con tu pueblo al liberarnos de la esclavitud del pecado y nos da la esperanza de una vida eterna. En tu nombre, Padre, de tu amado Hijo Jesús y de tu hermoso Espíritu Santo. Bueno, pues esta es la oración donde damos gracias a Dios por la resurrección y por que por medio de su muerte pagó el precio de nuestros pecados y que por medio de la vida eterna vamos a ser alcanzados nosotros también. Y vamos a la tarea que dice: estaremos intercediendo por aquellos que dudan que Jesucristo resucitó, para que Dios abra su entendimiento y puedan conocer y creer en Jesús. Es muy importante estar orando por todo aquel que todavía no cree en la palabra de Dios, todavía no cree que Jesús murió y resucitó, para que sean alcanzados también para vida eterna. Bendiciones, hermanos.